En el nombre de la Subsecretaría de Educación les damos los buenos días, las gracias por estar compartiendo este Zoom, esta capacitación, y le doy entonces la palabra a la licenciada en psicopedagogía, si no me equivoco, Gabriela Hugueto. Que tengan ustedes una muy buena reunión. Bueno, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Queremos, en nombre de la Municipalidad de Lomas de Zamora, la Secretaría de Cultura y Educación, de la Subsecretaría de Educación y especialmente de la Dirección de Formación Integral, cuya directora es la profesora Yelén Mitriani, que también nos está acompañando, y en nombre del CIADE, darles la bienvenida a esta nueva conferencia dentro del ciclo de conferencias 2021, organizado por la Dirección de Formación Integral a través del CIADE, el Servicio Interdisciplinario de Asistencia de Educación. Como todos saben, este ciclo de conferencias viene realizándose ya hace más de 20 años y siempre contamos con la presencia de excelentes profesionales que nos acompañan, que nos comparten su mirada, sus saberes, sus aprendizajes, sus experiencias, y esto enriquece la tarea diaria de cada uno de los que estamos trabajando tanto en salud como en educación en pos de mejorar la realidad de los niños o niñas con los que trabajamos. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida al doctor José Kremenchuk, médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en pediatría, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, ex jefe de residentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, miembro del Comité de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría, coordinador del Grupo de Estudios Trastornos de Desarrollo y Aprendizaje, también en la Sociedad Argentina de Pediatría, entre los años 2001-2006, autor de El desarrollo del cachorro humano, y coordinador del curso Miradas e Interrogantes en torno al desarrollo infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría desde el 2015, Desarrollo Infantil, Pediatría e Interdisciplina, año 2019. Desde ya, muchísimas gracias, José, por acompañarnos tan desinteresadamente y participar y acompañarnos permanentemente. Muchas gracias y te damos la palabra. Está muteado, José. Estoy muteado, ahí estoy bien. Ya estás. Perfecto. Listo. Estas cosas de la tecnología, cómo a uno lo movilizan. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Subsecretaría de Educación de Lomas, que nos permite este encuentro, y a ustedes, el equipo de CIADE, a vos, Gabriela, y especialmente a Alejandra Borgetti, que la conozco hace muchos años, que me han hecho esta invitación. Bueno, justamente a Alejandra Borgetti, que la conozco desde que éramos bastante niños, así como, no sé, 20, 30 años. Tuvimos varios pacientes en común. Yo siempre fui un pediatra que trabajé en el área ambulatoria, un pediatra general. Y bueno, a raíz de que me empezaron a llegar niños con cuestiones en su desarrollo, ahí fue que me empecé a interesar fuertemente en lo que les pasaba. Yo recuerdo especialmente el primer niño que tuvimos con Alejandra, un chiquito que tenía un gran compromiso en su acoplamiento biológico, hace como 30 años realmente. No sé si te lo acordás, Alejandra, de este chiquito Ramiro. Bueno, se fueron dando muchas cuestiones en su evolución, ¿no? Era un niño que realmente cuando nació no tenía ningún tipo de conexión con el medio y había tenido una infección por citomegalovirus y bueno, a partir de a pesar de que nosotros pensábamos que él no iba a poder evolucionar nada, con el esfuerzo, el tratamiento interdisciplinario realmente pudo tomar funciones, ¿no? De manera que eso nos da la pauta que el sistema nervioso no es una cosa
estancada, digamos, que no pueda ser modificada, que no pueda, realmente si tiene un daño, bueno, muchas veces apostando con el medio ambiente, se logran muchos progresos, ¿no? Y eso lo vemos todos los días, ¿eh? Nunca podemos decir que un niño recién nacido con un daño importante que muestra en ese momento, o con una neuroimagen muy desfavorable, poder dar una profecía de que este chico no va a poder andar, nada por el estilo, porque eso quiebra toda posibilidad de hacer, ¿no es cierto? Siempre hay una apuesta y saber que las posibilidades de maleabilidad del sistema nervioso permiten una conexión. Bueno, ¿y por qué hablar de este tema, especialmente relacionar pediatría y desarrollo? Tal vez sea un egocentrismo por ser pediatra, pero en realidad se refiere a que es el profesional que está cerca del niño desde recién nacido, incluso desde la consulta prenatal, y que a partir de allí hace todos los controles y va viendo su evolución y sus progresos. Y esto es fundamental. En primera infancia, habitualmente el profesional que está es el pediatra. Bueno, depende también, hay lugares geográficos en donde no hay pediatras, y bueno, entonces ahí toma el médico generalista o algún agente de salud. Pero lo que quiero decir es que los pediatras y todo el equipo interdisciplinario deben estar muy atentos y conocer íntimamente qué significa el desarrollo infantil, porque es la etapa de la vida en donde se va formando la estructuración de un niño. Un niño realiza todo un proceso de subjetivación hasta llegar a ser un niño que pueda hablar, que pueda desear, que pueda pensar, que pueda tener metáfora, que pueda tener capacidad de juego. Y en toda esta etapa se pueden llegar a dar escollos que hace que se detenga el desarrollo. Y es muy importante en ese momento una detección ajustada, porque a partir de ahí se puede trabajar muchísimo y superar esos escollos. En cambio, si pasa mucho tiempo en esa detención, el tiempo nos juega en contra. Bowlby lo refería como una vía férrea, ¿no? Que hay una senda por donde transcurre el desarrollo, y que si esa senda en algún momento se desvía, hay una desviación, y pasa mucho más tiempo, se va alejando de la vía, de la senda del desarrollo. Y para traerlo, a medida que se va alejando, cuesta mayor trabajo para llegar al punto de desviación y luego continuar por la senda normal. ¿Y qué es esto de la senda del desarrollo? Vamos a hablar de lo que es la diferencia en terminología, ¿no? Entre lo que es desarrollo y lo que es maduración. Desarrollo es esa senda que transita un recién nacido, ese sendero, donde va adquiriendo posibilidades, conexiones con su medio ambiente, con sus cuidadores. En cambio, maduración se refiere a cada sistema, a cada órgano que va adquiriendo y va mejorando esas funciones para que el desarrollo se vaya dando. Así tenemos que, por ejemplo, el sistema nervioso, se producen cambios, que ya lo vamos a ver en la neurobiología, que permiten que están esos cambios en relación con su medio ambiente, que si no, no se podrían producir, y que esos cambios permiten que el bebé vaya pasando de un estadio a otro. También, no solamente el sistema nervioso interviene, sino todo lo que es el equipamiento psicomotor. Y en referencia a esto, si una senda del desarrollo es la senda virtuosa, puede haber pequeñas variaciones en esa senda, que son las variaciones que nosotros vemos en cada niño, que son variaciones normales.
En cambio, cuando se produce una detención ya, esto quiere decir, esa detención por algún obstáculo, por algún problema, es cuando debemos intervenir para evaluar qué es lo que está pasando. Y pueden aparecer un sinnúmero de situaciones que a veces son difíciles de detectar. Y en ese sentido quería decirles que en la evaluación del desarrollo hay dos miradas, ¿no? De acuerdo a cómo se posicione cada profesional. Hay miradas que se refieren solamente, o más bien, a una cuestión más de lo neuro, ¿no? Se habla del neurodesarrollo, como si la parte del sistema nervioso fuese lo que interesa, ¿no? Y que las alteraciones en el neurodesarrollo, pero por una cuestión genética o de la misma biología, producen conductas. Y esas conductas se catalogan de acuerdo a diferentes metodologías dictadas por un manual, el DSM, actualmente está el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Mentales de la Academia de Psiquiatría de Estados Unidos, y que son los que fijan los criterios y otorgan nombres, etiquetas, ¿no es cierto? Y a partir de eso, de esos nombres, se generan determinados instrumentos de medición en donde se pretende objetivar lo que pasa en lo subjetivo y a través de esos instrumentos se indican un tratamiento de corte cognitivo-conductual para condicionar esas conductas. Bueno, esto es una forma de tratar, que es muy común, es la que más se utiliza. Los pediatras adhieren en general a esta forma de evaluar el desarrollo, y que bueno, que por ahí no es la que yo me interesa referirme en este momento, ¿no? Para hablar de subjetividad, a mí me importa mucho lo que son la trama de relaciones y el entramado que un niño va presentando desde su nacimiento. Y cómo se va desenvolviendo el tema de la subjetividad, haciendo una pediatría ampliada de todo lo que sucede alrededor de ese niño, aún desde antes del nacimiento, recolectar todos los datos de esa pareja parental, de su historia personal y de la historia de cada uno de ellos, cómo se conjuga, cómo fue todo el curso del embarazo, qué situaciones se fueron dando, y a partir del parto y evaluando cada una de las situaciones que fue transitando ese bebé. Es decir, con esta forma que yo, y que muchos adherimos, nos adentramos en una cuestión de investigación de múltiples sendas, es decir, no tenemos un esquema preformado, el esquema preformado que es a través de instrumentos validados, otorgar un diagnóstico y a partir de ahí un tratamiento de condicionamiento. Esto como mucho más certero, no hay incertezas. En cambio, los que vemos de esta otra manera de trabajar, surcamos un mar de incertezas, y debemos utilizar muchísimo la creatividad. Con esa creatividad vamos a trabajar. En cambio, el otro es un poquito más de acatamiento a un sistema que ya está escrito, que está establecido. La creatividad nos va a permitir pensar en cada niño en forma unívoca. Cada persona es un ser único
y en ese ser es donde vamos a desarrollar todo nuestro accionar, a pensar en cómo va tomando funciones, ¿no? En principio, podemos hablar un poquito de... Ay, ¿qué pasa acá? ¿Está todo bien? ¿Me están escuchando bien? Es inestable la conexión, pero sigue bien. Sí, perfecto. Empecemos a pensar en la neurobiología, de cómo se va reorganizando el sistema nervioso a partir de su nacimiento, o a un tiempo antes, ¿no? Existe lo que es la migración de las neuronas hacia la corteza, y en el momento de nacimiento hay una sobreabundancia de neuronas que participaban en lo que tenían que intervenir durante el embarazo, en controles de temperatura, de formación de órganos y demás. Son todas neuronas que servían para el estadio intrauterino, pero que posteriormente al nacimiento, si siguen continuando su acción, van a generar muchísima interferencia. Y entonces esas neuronas tienen que cesar en su función, y se produce la muerte celular de esas neuronas. También, a partir del nacimiento, se van instalando funciones, y funciones en relación al medio, y ese proceso se muestra en esas neuronas en la sinaptogénesis, es decir, que van estableciéndose relaciones entre el axón de una neurona y la dendrita del otro, de manera que se empiece a haber una gran comunicación que va estableciendo huellas sinápticas de funciones que se van estableciendo. Entonces tenemos la poda, tenemos la sinaptogénesis como situaciones importantes. Y también tenemos que hay, en la genética hay una epigenética, que es cómo se puede activar o no un determinado gen para que produzca una determinada proteína. Y en eso el medio ambiente actúa modelando, silenciando o activando ese gen para que produzca determinada proteína a través de mecanismos diferentes que son influenciados por el ambiente. Hay mecanismos neurobiológicos, por ejemplo, la metilación de una determinada base que permita que se produzca esa proteína, o la compactación de los usos de la cromatina para que se produzca en mayor o menor grado esa proteína. De manera que el sistema nervioso no es, como habíamos dicho antes, un ente que ya está, que viene, que trae una información genética, que esa información genética es la que determina lo que va a poder producir o no ese ser humano. Y que el desarrollo es inexorable de acuerdo a ese acondicionamiento genético. Por lo tanto, el ser humano depende absolutamente de lo que va adquiriendo, de su biología, pero también de su medio. Y quiero leerles acá una frase que encontré en una novela de Philippe Claudel que se llama Bajo el árbol de los torallos, que dice: siempre me ha parecido extraño que se considere el cuerpo como algo aparte de quien lo ocupa, y que la medicina en general se interese por él como si fuera una máquina, prescindiendo de otras ciencias a las que por otra parte mira con cierta suspicacia cuando se trata de comprender las dificultades y los problemas del espíritu o el impacto del entorno en el que el individuo crece, vive y evoluciona. No podemos separar la biología del medio. Bueno, y entonces pensemos qué pasa cuando un niño nace. Y ahí hay algunas referencias a lo que se llama trauma o experiencia del parto. Eso está poco conceptualizado.
Y hace mucho tiempo que ya se ha descrito esta situación. Piensen que un bebé cuando nace sale de un ambiente en donde está muy con cuidado, intrauterino, donde flota, tiene una temperatura ambiente, los ruidos están amortiguados, la glucemia está siempre normal, el oxígeno está siempre normal, y al nacer se produce todo una disrupción de todos los parámetros, ¿no es cierto? De manera que el parto, por más que sea un parto muy tranquilo, un parto humanizado, que es lo que hay que atender siempre, ¿no? Con la menor cantidad de estímulos posibles para poder ser recepcionado en un parto que esté bien, que el niño se... Sí, ahí dicen, si el parto sería la primera angustia. Bueno, obviamente, es un ser que no tiene equipamiento psicológico, no tiene un aparato psicológico, de manera que es pura biología y toda la amenaza de esos que le producen el encenderse esos parámetros, lo único que le produce es sensaciones de aniquilación. En la medida en que es recepcionado, cuidado, tocado con suavidad, arropado y colocado al pecho, que puede empezar con la succión y empezar con las primeras sensaciones de satisfacción, se van a poder ir eliminando esas sensaciones de aniquilación. De manera que sí, Otto Rank lo describió hace muchísimos años. Otto Rank era un discípulo de Freud, y Freud lo alentó a investigar el trauma de nacimiento, y bueno, después Freud tenía un grupo de los miércoles en donde discutían todas las teorías, y bueno, la teoría de Otto Rank, que si bien Freud la impulsó, después fue muy denostada, porque se trataba con la primera angustia, iba en contra de que la primera angustia era la cuestión del Edipo y demás. Pero bueno, de manera que los psicoanalistas mucho esta cuestión no abonan, ¿no? Del trauma de nacimiento, pero es lógico pensar en que es una situación crucial para todos los humanos, que tenemos que atravesar por esa experiencia. Que la mayor parte de las veces esa experiencia se supera rápidamente, porque es una experiencia normal que queda allí bajo la represión primaria. Winnicott hablaba de diferentes matices de la experiencia de nacimiento, la cual en la mayoría de los casos era rápidamente superada. Había situaciones muy traumáticas que costaban trabajo superar y que con la buena maternación podían lograrse, y otras en que decididamente eran traumáticas y los efectos se prolongaban en el tiempo e incidían en el vínculo, y eran niños difíciles de equilibrar, de sostener, de apaciguar, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en un niño que nace con un sufrimiento fetal, que ha pasado su último tiempo intraútero, pero no con buenas sensaciones, sino que estaba ya con alteraciones en su equilibrio homeostático, por cuestiones de la placenta, de la circulación, de la llegada de oxígeno, de la llegada de nutrientes. Chicos que realmente la estaban pasando bien, y por ejemplo un desnutrido fetal, ¿no? Donde la placenta ya está con dificultades para suministrarle lo que necesita para su nutrición, y bueno, son chicos que cuando nacen son absolutamente irritables, ¿no? Muy ávidos de todo, que ante cualquier mínimo cuestión se sobresaltan, y que ahí la maternación va a ser difícil,
y va a resultar, va a necesitar de mucho tiempo, de paciencia, de extremar los recursos para que el bebé se pueda apaciguar. También está el otro extremo, ¿no? De los chicos que realmente nacen absolutamente deprimidos, hipotónicos, que cuesta despertar, y esos chicos también van a producir ansiedad, angustia, y van a necesitar un gran empuje por parte de la madre para ir encontrándole los ritmos y las rutinas. Justamente este tema de la maternación en el primer tiempo es crucial, cómo una mamá va surcando las primeras semanas para ir conociéndolo. En realidad, la mamá tiene un saber visceral y va experimentando en un ida y vuelta con ese bebé, viendo qué es lo que más necesita. Tiene una capacidad de reverie, de ponerse en el lugar del niño y interpretar sus necesidades y ajustar sus cuidados a esas necesidades. Y así se van estableciendo ritmos y rutinas. El bebé, por otro lado, pasa de esa discontinuidad de las sensaciones, de todos sus sensores cutáneos, de temperatura, de presión, de tono, de placer de succión, de alimentos, de sensaciones de hambre, y empieza, en la medida que empieza a ser alimentado, a sentir sensaciones de satisfacción, esto que Freud nombraba como huellas némicas de satisfacción, y que se traducen en huellas sinápticas, que van generando la constitución de unas primeras memorias, y que van a ir formando el aparato. Es decir, que en la medida en que aparecen más continuidad en esas sensaciones, esas huellas se van acrecentando y van permitiendo una estabilización y formando una estructura psíquica. En la medida en que estas situaciones no se dé y que la discontinuidad prevalezca y se produzcan muchas sensaciones displacenteras, estas huellas de satisfacción se borran. De manera que el bebé necesita ir llegando a una estabilidad para generar huellas némicas de satisfacción que se convierten en huellas sinápticas en el sistema nervioso, ¿no? Esto está muy, muy bien descrito por un libro de Amsermet, se llama A cada cual su cerebro, donde está muy bien descrito cómo esta huella anémica se transforma en una huella, es un equivalente de la huella sináptica. De esta manera, el bebé empieza a tener ritmos y rutinas, empieza a sentir que hay un punto en el exterior que le provee de satisfacción, y esto lo va a ir produciendo calma, va a ir produciendo una relajación del tono. Y el bebé, por ejemplo, nace con muchos reflejos arcaicos que trae. Por ejemplo, tiene un reflejo de defensa generalizado, que es el reflejo de Moro, que ante cualquier cambio súbito en su alrededor, en su posición, el bebé se sobresalta, se pone hipertónico, produce como un abrazo, ¿no? Con flexión, y luego extiende con temblor generalizado. Bien, este reflejo de Moro, que son reflejos que permanentemente lo sobresalta, un bebé de repente está dormido plácidamente y de repente se produce el sobresalto del reflejo de Moro. En la medida en que sus parámetros de estabilidad se van produciendo, los circuitos del reflejo de Moro
se van borrando porque no se utilizan. Hay una cosa en donde que se produce el corte de esos circuitos, y se produce la poda de esos circuitos, el pruning, y van desapareciendo. Es decir, que el buen cuidado y la maternación con el aporte de ritmos y con todo el estímulo que viene de la alimentación, del cuidado, del soporte, van produciendo que ese moro no se desencadene, que el bebé empiece a estar relajado. Y entonces ahí se puede producir la poda de esos sistemas, el moro desaparece y permite que otras cuestiones el bebé pueda ir participando y estableciendo. Puede ponerse en una superficie dura, en una camilla, por ejemplo, y boca arriba, y el bebé, en la medida en que se siente tranquilo y bien, como ya eliminó el moro, no va a tener sobresaltos y va a poder relajarse y observar lo que le viene alrededor. Otro reflejo importante que desaparece es el reflejo tónico cervical asimétrico. El bebé mira hacia la extremidad que está extendida, ¿no? Y en la medida en que este reflejo ya va desapareciendo, el bebé puede acercar ambas manos a la línea media, puede mirarse las manos, puede llevárselas a su boca. De manera que esta cuestión en sus posturas, en su tono muscular, va produciendo que el bebé pueda tener otras posibilidades, ¿no? Junto con la succión alimentaria, se produce la succión también para satisfacer esas necesidades que produce la succión no alimentaria, el placer, que le permite alucinar el pecho, de manera que cada vez va a estar más confortable, va a poder ir mejorando su tono cervical, poder lograr el sostén cefálico, y va empezando a poder controlar sus movimientos oculares, en la fijación ocular, y a partir de ahí se van a poner va a poder ver la sonrisa de la madre y del cuidador, y va a poder responder a esa sonrisa con sonrisa social, que es la primera respuesta originada desde el bebé. Y esto es por la activación se piensa, de las neuronas en espejo, que son neuronas especializadas en entender la situación del otro con el simple hecho de sentir y no del pensar. Son neuronas que están en el lóbulo frontal, que se han especializado en esto. Y, bueno, por ejemplo, lo han descubierto a través de, bueno, por ahí es largo contarlo, pero como un mono que lo tenían midiendo su actividad, activaba su corteza cerebral al ver a una de las personas comiendo maníes, y se producía en el mismo registro que cuando el mono comía maníes. De manera que, bueno, las neuronas en espejo le permiten entender el estado emocional del otro, ¿no? Con el simple hecho de la gestualidad, de ver el estado del otro, ya interviene. Si una madre que está muy tensa y angustiada, el bebé le capta esa angustia y en general reacciona con un llanto. Y bueno, cuando la madre le sonríe, obviamente que responde con una sonrisa social, que es un indicador muy bueno de que las cosas andan bien. Tanto la fijación del ocular, la mirada y la sonrisa social tienen que estar presentes ya desde el principio, ¿no? Desde el mes, de los 2 meses, que el bebé nos responde.
Y eso es los niños que tienen cuestiones en el desarrollo, es como que su mirada se pierde, nos traspasa, ¿no? Y ese es un primer ítem para evaluar y ponernos en alta. El hecho de llevar las manos a la boca y tener línea media y después aflojar el tono, porque ha desaparecido el moro, y que desaparezca el reflejo de presión palmar, que es que el bebé mantiene ambas manos cerradas. Al desaparecer el reflejo de presión palmar, el bebé puede abrir sus manos, y al abrir sus manos y ver objetos, puede intencionalmente intentar tomarlos, al principio con movimientos de garra, luego llevarlos a la boca, tirarlos, ir explorando el espacio que los rodea, a través del trípode que va logrando, va pudiendo tomar la posición de sentada, empezar a ver su cuerpo, a unir partes de su cuerpo, y así, más o menos alrededor del 6º mes, o en el curso del 2º semestre, poder tener una idea de su cuerpo, un esquema corporal, y ahí poder ir diferenciándose de los otros. Hasta ese momento él no podía hacer esa diferenciación. Y así aparece una noción de yo, no yo. Acá en este 2º semestre es muy interesante el cambio que se produce en el bebé. Acá hay varios momentos, varios textos que hablan con distintas conceptualizaciones, ¿no? Está la angustia del 8º mes de Spitz, que habla del temor ante la aparición de un extraño. Está el objeto acompañante de Winnicott, en donde ese osito mullido, esa tela con esa textura especial y con ese olor, representan a la posibilidad de la madre de que no se le vaya, ¿no es cierto? Está el Fordá, que describe Freud, en donde el bebé, a través como el primer juego que establece, ¿no? Con el cordel y el carretel, que lo puede tirar, y después con el cordel lo trae, y entonces el niño decía Ford, y cuando lo perdía, y da cuando le aparecía, ¿no? Esto lo observó Freud en un nietito cuando una vez se quedó al cuidado de él. Bien, esto nos habla de lo que está pasando, en cómo va constituyendo su aparato psíquico en relación al medio. También está la cuestión de Margaret Mahler, de la salida del cascarón. Ella puso varias etapas, por ejemplo, la primera etapa, que es una etapa de autismo normal, en donde el bebé está retraído, como protegiéndose de los estímulos excesivos de su medio ambiente, que da lugar luego a la etapa de simbiosis, que es, que es cuando el bebé pueda sentirse alojado por su cuidador, y que en la medida en que empieza a tener noción de sí, pasa a una etapa de mayor discriminación, en donde puede tener otra autonomía, ¿no? Y también ahí depende del binomio, de la posibilidad de la madre de dejar hacer que el bebé explore su ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos cuando el bebé está tomando el pecho, que muchas veces en su investigación suelta el pecho y empieza a mirar lo que le rodea, ¿no? Ahí es muy importante que se le permita esto. Hay muchas madres que directamente lo quieren mantener ahí prendido a la teta, y en cambio ahí el bebé necesita de esos segundos de mirar su ambiente, de ir explorando. Y este juego del Fordafen
es lo que le permite ir logrando que la angustia no lo invade al desaparecer el progenitor, y que empieza a tener momentos de poder estar él solo con su medio que lo rodea. Las posibilidades motrices le permiten ir explorando, y ahí empieza el movimiento, en la medida en que el bebé está sentado y empieza a intentar buscar objetos, puede empezar con una posición de gateo, de reptación, y ir explorando más allá de lo que le sucede. De manera que la observación de la sonrisa social, de la gestualidad, del tono muscular, de los movimientos y del intercambio, son elementos fundamentales que rápidamente nos van a dar indicios de cómo está ese bebé. Se produce en un principio el gorjeo, que expresa sensaciones de satisfacción. Posteriormente inicia con el balbuceo, con sonidos de la lengua materna. No son sonidos raros, sino son sonidos que en papá, mamá, todos balbuceos que corresponden a la lengua, ¿no? Cuando ya empieza un balbuceo extraño, ahí hay que andar viendo, ¿no? Gritos, eso son cuestiones que uno le llaman la atención. Bueno, y a partir de ahí el bebé empieza a interesarse y señala con el dedo, lo que es intencional, protointencional, de qué es lo que él quiere, o protodeclarativo, cuando siente un sonido, un avión, ¿no? Y señala con su dedo. Vemos todos datos de cómo el bebé acopia todo lo que le va rodeando en su ambiente. Bueno, yo no sé si hasta acá quieren que haya alguna pregunta o continúo con la charla, ¿verdad? ¿Cómo andan? Ustedes pregunten y no sé, Alejandra, vos me vas a ir diciendo. Sí, mira, por ahora no, solo la que vos respondiste. Sería bueno. La primera angustia, era la pregunta, vos Bueno. la viste y la respondiste en el momento. Por ahora Bueno, no surgió perfecto. otra. Entonces ustedes me van diciendo, porque no quiero que esto sea un monólogo aburrido, no sé si será muy aburrido hasta ahora. No, pero para bueno, nada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos los pediatras? Bueno, aparte de ir controlando su bienestar físico, viendo los temas de alimentación, a ver qué dice acá. Bueno, viendo los temas de alimentación, viendo el crecimiento, para eso medimos, pesamos, tomamos el perímetro cefálico, realizamos un examen físico todas las veces, al niño lo desvestimos y lo vemos desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Descartamos cualquier posibilidad de malformación congénita, y vemos cómo está su nutrición, cómo está el aporte alimentario, cómo va la alimentación en el pecho, las dificultades que hay, la prendida al pezón, las grietas, un montón de indicaciones, de cuestiones que cada bebé, en relación con su madre, en esa pareja, va produciendo, ¿no? Cómo se va internando en esas rutinas, las dificultades que tiene, las dificultades con el sueño, la ansiedad de los padres, cómo los padres pueden pasar de ese estado de ansiedad y de tensión y de angustia a un momento ya de calma, de felicidad, de alegría, de poder sentirse no atemorizados, sino sentir el placer día a día de poder verlo y poder intercambiar. Señal que el vínculo temprano, que es lo que más evaluamos, es de
transcurre bien. Y cuando tenemos dificultades en el vínculo con esas mamás que vienen permanentemente con distintas quejas, muchas veces el pediatra puede no encontrar una situación empática con esa madre, no poder entenderla en lo que le pasa. Muchas veces el pediatra, nuestro sistema de salud a veces es duro porque somete a tiempos cortos de entrevista. Yo creo que el sistema de atención en primera instancia no está bien conceptualizado, no está bien valorado. El pediatra tiene entrevistas cortas de 10, 15 minutos. Dígame cómo un pediatra en 10, 15 minutos pueda compenetrarse lo que le esté pasando a esa mamá y ese bebé, sacar la ropa, revisarlo, escuchar todas las dificultades que tienen. Es como imposible, ¿no? ¿No es cierto? De manera que Acá tenés una pregunta, si vos querés responderla ahora. Vale, vale. Dice, ¿cómo impacta el niño y la pareja parental ¿cómo impacta en el niño y la pareja parental el tratamiento que se da en el parto actual en el contexto de pandemia? Bueno, siempre vuelvo a decir que es en el caso por caso, ¿no es cierto? La pandemia es una desgracia que nos sucede a todos y que nos impacta en mayor o en menor medida a todos, ¿no es cierto? Yo como soy viejito ya no estoy en una sala de partos en esta época, de manera que me imagino que sí, que los cuidados, todos con sus máscaras y demás, el primer acercamiento, no todo es rápido, los movimientos bruscos, obviamente que impacta. El parto tiene que ser un parto cuidado en la medida de las posibilidades. Ojo que también están los extremos, ¿no? Están aquellos que abogaban por el parto domiciliario, porque el bebé nace en su ambiente y nada lo tiene que perturbar. El parto es un momento complicado y el bebé puede tener siempre situaciones complejas que requieren de un abordaje en ese momento que es absolutamente necesario, ¿no? Hay países muy desarrollados que permiten el parto domiciliario con cierto grado de seguridad al estar una unidad de neonatología en el domicilio, para que pueda ser asistido con todo el aparataje que pueda llegar a necesitar un niño, ¿no? Imagínese un niño que tiene que ser reanimado, que debe controlarse su respiración o que necesita intubación para salvataje de su vida, en una casa sin ningún medio puede ser realmente algo peligroso. Esto no quiere decir que no exista en cada maternidad la posibilidad de ejercer un parto humanizado, que quiere decir con mucha, la madre brindándole un buen soporte, el bebé siendo recibido en una atmósfera de tranquilidad, sin ruido, sin gritos, ser arropado rápidamente y colocado al pecho inmediatamente, postergar todo lo que implica maniobras de examen o bruscas, incluso pues, dar tiempo para que se corte el cordón un poquito más tarde, cosa de que reciba mayor cantidad de sangre del cordón, ¿no? Y que lo prepare para la anemia. Es decir, hay muchas cuestiones en el momento que se implementan en la neonatología actual. Incluso un bebé cuando nace y tiene requerimiento de pasar una unidad de neonatología, bueno, antes era, las madres estaban afuera, entraban por un ratito, las que sabían eran las nurses, las madres no lo podían tener. Hoy día eso se ha producido un gran cambio, ¿no es cierto? De manera que facilitar el contacto
en la medida de lo posible, rápidamente, porque esas horas iniciales son fundamentales para un bebé, ¿no? Ahí es donde se tiene que producir la continuidad entre los parámetros que había intraútero y posteriormente los parámetros que hay extraútero. Todo Acá lo que tenemos produce... otra Sí. pregunta relacionada. Pregunta, ¿el espasmo del sollozo puede llegar a tener algún tipo de origen en el trauma del nacimiento? Yo creo que el espasmo del sollozo es multifactorial. Por ejemplo, chicos que han tenido un periodo dificultoso de nacimiento, chicos con desnutridos fetales que son muy ávidos permanentemente, que tienen esa sensación de desaparición, de aniquilamiento, son chicos más predispuestos. Pero en realidad el espasmo del sollozo es la mayor manifestación de una sensación de frustración y de angustia. Y esto no es solamente lo produce el trauma de nacimiento, que es una experiencia, sino es todo lo que implica un vínculo temprano estable, amoroso, que se va instalando, versus grandes dificultades en el vínculo temprano que hace el bebé un bebé irritable, ¿no? Entonces, llora, y en un determinado momento se pasa, digamos, hace como un tipo de, siente como la aniquilación y deja de llorar, se queda ahí, que alarma a todo el mundo, que todo el mundo piensa que es una convulsión, que, bueno, son niños con una estructura un poquito más lábil que se desesperan, ¿no? Como el chau. Cállate que me desesperas. Bueno, no, acá se necesita mucho del sostén materno. Esos chicos con espasmo del sollozo en que se ponen todo el mundo loco y va y lo mojan y lo agitan, eso lo único que están haciendo es la persistencia y empeorar lo que el bebé ya siente. En cambio, el espasmo sollozo, cuando el bebé es sostenido y hablado muy suave, que se le ayuda a relajar, ceden mucho más fácilmente. Y hay chicos que generan espasmos de sollozo hasta que son bastante más grandes y uno ya los conoce, y uno le dice, bueno, venían. Chicos con baja tolerancia a la frustración. Pero de nuevo, acá es el buen cuidado parental el que va haciendo camino al andar con cada niño, ¿no es cierto? Y esto es lo importante. Bueno, no sé si hay algo más para... Sí, tenemos más preguntas. La Dale, formación de claro. los pediatras actualmente tiende a contemplar una perspectiva biopsicosocial. Bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no es cierto? No es fácil. Por eso digo que la jerarquía del que realiza atención primaria de la salud debe ser considerada, porque para atender a la realidad biopsicosocial se requiere de tiempo, de preparación y de formación, ¿no? Si estamos haciendo una pediatría expulsiva, de producir normas siempre las mismas, ¿no? Cada maestrito con su librito viene, bueno, si tiene gases le da esta gotita, si llora, de la teta, si no, le da la mamadera. La tendencia a calmar, no con entendiendo la situación de cada uno, sino con reglas preestablecidas, ¿no es cierto? Que los gases, que la alimentación, que bueno, que no le alcanza, que le ponemos la mamadera, en vez de ver en el caso por caso cómo está el niño, cómo está la mamá, qué asistencia tiene en el hogar, quién la escucha, cómo está progresando de peso, qué dificultades tiene en el amamantamiento. Todas cosas que con empatía el médico puede entender lo que le está pasando a esa pareja parental y seguirlos más de cerca y darle su tiempo. En cambio, si nosotros actuamos
apurados por el sistema, que hay 20 chicos en la sala de espera y todo tiene que ser rápido, y entonces hasta las indicaciones van por escrito, me leo esto y hago eso, ¿no? No hay forma de contener a nadie. Está bien, también depende de la pareja parental. Hay muchos que realmente establecen un vínculo temprano muy rápido, muy efectivo, que lo esperan sintiéndose tranquilos y logran rápidamente establecer esa conexión. Pensemos que el bebé, para lograr el apego, requiere de padres que estén tranquilos y con una contención. El bebé cuando nace, cero apegos, obviamente todo una desprotección y está necesitado de ser contenido y sostenido. En la medida que ese sostén y contención es adecuada, ese apego se va logrando y se establecen las rutinas y todo el día, a pesar del cansancio, ¿no? Porque un bebé produce muchísimo cansancio en los padres. Los padres vuelcan una energía enorme para el sostenimiento de ese bebé y para que ese bebé pueda progresar. Cuando hablábamos de la senda del desarrollo, en donde es una senda que el bebé tiene que transitar para lograr su evolución, esa evolución va a estar dada, y ese transcurrir por esa senda va a estar dada por la energía que aportan sus cuidadores. Y no es chiste esa energía, es todo la energía de cada persona puesta al servicio de ese bebé, ¿no? Hoy día, con todos los temores, con lo que nos acontece, con la tecnología, con padres teniendo que trabajar muchas veces en su casa, metidos en la tecnología, esa energía para lograr la subjetivación a veces está realmente menguada o entorpecida, porque los padres están sometidos a múltiples presiones y no logran enfocar en lo que es la necesidad de ese bebé. Bueno, ¿sigo o hay algo más para...? Tenemos una pregunta más que dice, ¿qué opinión tiene de la neuroeducación? No sé a qué se refiere, quizá podemos preguntar. Bueno, a mí cuando me ponen el término neuro antes de la palabra que sigue, por ejemplo, en este caso es educación, o puede ser el neurodesarrollo, o neurolingüista. La neurolingüista. Neurolingüista. Los neurolingüistas. ¿Por qué no decir lingüistas? Porque el lenguaje, la apropiación del lenguaje, no es solamente porque tiene un oído habilitado, una vía que llega al cerebro y el cerebro un órgano de recepción y a partir de ahí se produce el lenguaje. Por supuesto que intervienen, obviamente, sin un órgano sensorial, sin vías, sin órgano de recepción, pero fundamentalmente el lenguaje es de un humano hacia el otro. ¿Quién cede el lenguaje a un bebé? De la energía de un bebé puesta por los padres en hablarle. No hay manera. Entonces, ¿por qué vamos a anteponer el término neuro? Lo mismo neurodesarrollo. ¿Por qué neurodesarrollo? El bebé obviamente va a desarrollar en base a su constitución, a su organismo, a su equipamiento biológico que le permite que la respuesta a través de las vías de aferentes, eferentes, y toda la conexión sináptica, pero no es lo neuro, todo el ambiente que está subjetivándolo, ¿a dónde lo ponemos? Hay otro término que se utiliza que es el neurodiversidad, ¿no es cierto? Hoy día todo es neurodiversidad, como un niño, como una especie de evolución en el tiempo del ser humano, que hace que determinados niños tengan una neurodiversidad
que hace que actúen de manera diferente, ¿no es cierto? Como que está predeterminado genéticamente o a través de la evolución de los cambios genéticos, ¿no? Así un niño autista no tiene una alteración, sino que es un producto de una neurodiversidad. Y a mí me parece que todo ser humano es producto de la interacción de su biología con su medio ambiente. Y no hay otra, es así. Hay algunos que tienen mayor dificultad en su biología, y entonces esos niños van a requerir un esfuerzo mayor para lograr su subjetivación. Hay niños que nacen con realmente situaciones muy difíciles neurológicas, y muchas de ellas pueden ser superadas. Por ejemplo, yo siempre recuerdo, pongo como ejemplo el caso de Hikari Oe, que es el hijo del escritor Kenzaburo Oe, que fue un niño que nació con una hidrocefalia congénita. Bueno, hubo que operarlo, los padres se desvivieron por ese niño, un niño que no tenía absolutamente nada de conexión con su medio ambiente, y Kenzaburo lo paseaba con la bicicleta a través de un bosque, y en un determinado momento notó que prestaba atención al canto de los pájaros. Entonces le hizo, junto con la madre, un cassette, no sé qué era, en donde grababa los trinos de distintos pájaros, y les iba mencionando cuál era cada pájaro, el trino de cada pájaro, y en un determinado momento Kenzaburo, Hikari, emitió su primer sonido, que fue el nombre de un pájaro que estaba trinando. Bueno, en la evolución este niño le pusieron a una profesora de piano, porque era muy atento a los sonidos, una profesora de piano que entabló una relación muy fuerte con este niño, y que a pesar de las dificultades que tenían en su motricidad, fue empezando a hacer que toque el piano, y este niño se transformó, a pesar de sus grandes dificultades en la comunicación social, en un compositor de música. Búsquenlo, la historia de Hikari Oe, que realmente es muy ejemplificador. No digo que siempre pueda pasar. No sé, Alejandra, si te acordás de este niñito de Ramiro, Sí. fue una situación muy similar, ¿no es cierto? Tenía un Sí. escapamiento biológico muy difícil. Es un nene que había tenido una detección en la evolución del desarrollo del embarazo al tercer mes, ¿te acordás? Sí, Detección en el desarrollo y tenía un porque tuvo una problema infección. de mielinización, que bueno, vos mismo me explicaste, claro, que era muy sí, difícil. tuvo una infección por citomegalovirus que le originó múltiples lesiones en la sustancia blanca, ¿no? Con lo cual sus vías estaban muy alteradas, sus vías la conexión, ¿no? de conexión, claro. exacto, sináptica. Pero no olvidemos que la plasticidad del sistema nervioso permite que, si hay un estímulo mediante, esas vías se puedan ir reconectando o encontrar nuevos circuitos para que se vaya produciendo algún tipo de conexión. De manera que nunca podemos decir con un niño que nace con evidencias de sufrimiento fetal y de dificultad neurológica, que esto va a ser definitiva y que el niño no va a poder progresar. Todo niño en estas etapas seguramente tiene grandes posibilidades, en la medida en que se lo alojes, en la medida en que se establezcan pautas para una estimulación temprana y para su seguimiento, ¿no? Esto también requiere de vuelta una gran energía, y no empezar con la reeducación
de conductas. Acá lo que tenemos que hacer es un trabajo de habilitación de lo que está dificultado para que el niño vaya pudiendo tomar del medio lo que necesita para lograr la comunicación y el lenguaje. Tenemos otra pregunta que está, creo, relacionada. Teniendo en cuenta que tanto en la pediatría y en otras disciplinas como psicopedagogía, fonoaudiología o psicología, se ve cada vez más orientación hacia el neurodesarrollo. ¿Cuál es el riesgo que corre el niño si esas disciplinas que deberían escucharlo piensan que su sistema nervioso lo determina? Bueno, es lo que estamos viendo. Es decir, si nosotros solamente miramos una parte, nos establecemos solamente en una dificultad que la situamos en el sistema nervioso, tanto en su estructura, en sus conexiones sinápticas, como en la posibilidad de un gen que nadie sabe cuál es, o una serie de genes, cuando se dice que el autismo siempre es neurobiológico y de origen genético, no está fundamentado, nunca se encontró un origen genético, un gen específico que haya en el autismo. De manera que ahí tenemos una orientación en donde nosotros calmamos nuestra incerteza con una certeza que está establecida por un manual del DSM que va a determinar un origen que es así y que va a necesitar determinado condicionamiento y de la conducta, y que va a necesitar determinados test como instrumento para hacer ese diagnóstico, y una vez que está en eso, habrá que reiterar ese condicionamiento por vía del error o del acierto, la gratificación y el decir que así no, ¿no? Y no me parece que esta sea el buen camino, ¿no? Por eso hoy día hay grandes dificultades, ¿no? A veces seguir un rumbo de la subjetivación seguramente genera mayor incerteza, ¿no? Hay que explorar, hay que meterse todos los padres, el niño y el especialista en una cosa muy fuerte, en una ruta que realmente uno no sabe hasta dónde va a llegar, pero que implica toda una energía colocada al servicio de la evolución del desarrollo, ¿no es cierto? Son cuestiones diferentes. En cambio, con la otra manera, muchas veces los padres se desimplican. El niño entra, bueno, pum, lenguaje. Bueno, le ponen una imagen y tiene que decir, bueno, perro, 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 perro. Y eso no es hacer que el niño pueda ir por la vía del deseo, captar lo que es el lenguaje y poder ir empezando con una comunicación. Son maneras absolutamente diferentes de posicionarse y de tratar, y bueno, obviamente que cada padre va a poder hacerlo de acuerdo a sus posibilidades, y la recorrida de muchas veces de estos papás es muy dolorosa, ¿no es cierto? Pero uno le ofrece con empatía las posibilidades que uno tiene, ¿no es cierto? Uno pretende que sea en general un terapeuta único, en donde haya una ida y vuelta, una transferencia establecida, y todos tirando hacia el mismo lado. En contraposición, la temática cognitivo-conductual va pasando por distintos terapeutas, todos juntos, como un desfile. Está el kinesiólogo, está el terapista ocupacional, está la neurolingüista, y cada cual tiene su quintita y son, no sé,
muchas veces los padres de esta manera se desimplican del tratamiento, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no sé. Yo pienso que no hay otra manera que los niños que tienen una cuestión en la evolución del desarrollo, una traba, lo que hay que intentar y apostar es a la subjetivación a través del encuentro, de encontrar la trama de las dificultades, ¿no? Pensemos en que una mamá en todo ese primer tiempo en donde está el apego, puede estar cursando con muchas alternativas que hacen a su vida cotidiana, que puede estar atravesando con una situación de depresión puerperal, que a veces son solapadas, nadie se da cuenta, pero esta depresión es muy duradera y a veces implica que la energía que tiene que ser puesta para invertir, para que el bebé pueda evolucionar, está menguada, ¿no es cierto? Lo mismo que el tránsito por duelos, por enfermedades, por acechanzas económicas, por situaciones en la vida diaria de obligaciones del trabajo y demás. Y ahí la energía puesta al servicio del bebé por ahí va a estar con complicaciones. Lo mismo la tecnología, cómo puede estar influyendo. Obviamente que las pantallas, a ver, todo lo que sea tecnología de comunicación y pantallas, obviamente que han producido un cambio en la humanidad tremendo. Yo creo que en estos últimos 20 años nunca la humanidad ha tenido un cambio tan rápido, ¿no? Al cual hay que adaptarse. Obviamente que nos brinda grandes posibilidades, ¿no? La posibilidad hoy mismo de que estemos comunicados no sé con cuántas personas y pudiendo intercambiar, la vida se allana de una manera fantástica, ¿no? La posibilidad de poder contar rápidamente con conocimiento, con búsqueda a través de la pantalla, pero también entendamos que estos cambios a los cuales no nos podemos acostumbrar tan rápidamente, influyen en que uno pueda ser sojuzgado por esa pantalla, ¿no es cierto? Los bebés que necesitan rápidamente una conexión con afuera, si uno le pone una pantalla con luces, movimientos y sonido, va a quedar atrapado por esa pantalla, ¿no es cierto? Y en la medida en que quede atrapado por esa pantalla, que lo anula, que hace que toda ansiedad que pueda expresar, que toda necesidad que pueda expresar, queda totalmente anulada por esa pantalla que lo ha captado, el bebé deje de demandar y los padres dejen de poner esa energía en la subjetivación de ese bebé, ¿no? Hoy día todo, pum, ahora el bebé le ponen la pantallita, y eso lo vemos todo el día, viajando en el colectivo, una mamá, antes era la mamá que lo trataba de calmar al niño porque ya estaba repodrido de ir en el colectivo 2 horas, y entonces no sabía ya cómo amacarle, y hablarle, y contarle, y decirle. Ahora es la pantallita, y el bebé se queda quieto, y la madre hace todo lo otro que quiere. O la madre mirando la pantallita y no atendiendo lo que necesita el bebé. O una pareja yendo a comer, antes con un bebé chiquito era imposible, ¿no? Cada papá se tenía que levantar, tenerlo al bebé cuando llora, sacarlo mientras el otro comía. Hoy el bebé está ahí tranquilizado con una pantalla. De manera, ¿qué capacidad de tener ese bebé que se pasa horas y horas frente a un movimiento de luces y sonidos que no puede entender, sonidos de voces de tono metálico, que no son la voz humana ni es la voz materna? ¿Cómo va a poder adquirir ese bebé un lenguaje y una comunicación si está sometido a eso? De manera que cada vez es más frecuente, incluso antes de la pandemia también,
encontrarnos con niños de 2 o 3 años que no hablan, ¿no? Esto es una... Y hasta ese momento nadie se daba cuenta de lo que pasaba. Muchas veces la falta de lenguaje aparece como por arte de magia, ¿eh? Uno se da cuenta, pero este chico no habla. Antes lo pensaba, no, pero bueno, es calladito, es así, ¿no? Pero resulta que nos encontramos con un niño de 2 años que tiene 0 palabras. Y entonces, en lugar de ir viendo la evolución, esto que hablaba del balbuceo, del señalamiento protointencional o protodeclarativo, de la gestualidad, del llamado al otro, de la intencionalidad, del reclamo, del ida y vuelta, del tirar los brazos, no, hoy nos encontramos con niñitos apáticos que que no miran, que no pueden sostener la mirada, que nos traspasan, que no tienen gestualidad o que tienen un llanto interminable con berrinches que se tiran al piso y quedan absolutamente aplastados y desarmados, desarticulados. Y entonces que ahí, bueno, cuando nos encontramos entre los 2 años, ya nadie sabe qué hacer, entonces se hace investigación de su audición y bueno, y después se lo pone a meter a ver pictogramas para que pueda reeducarse. Y cuando no se revisa la historia clínica, qué es lo que pasó, los pediatras tenemos mucha cosa de ir y interrogar, ¿no? Nosotros interrogamos y hacemos preguntas. Esto, el otro, aquello, aquí. Pero ¿cuántas veces nos sentamos, en vez de interrogar, a escuchar, el escuchatorio? Había un clínico muy bueno, Paco Maglio, que hablaba del escuchatorio. El escuchatorio es dejarnos llevar por la trama del lenguaje, de lo que describe, de lo que vaya surgiendo de los padres, y de esa manera ir elaborando hipótesis, como un rompecabezas, vamos armando con el escuchatorio qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pasando, que pongan a trabajar la historia de cada uno de los padres, qué es lo que les preocupó, qué fueron las angustias, cómo fue la familia ampliada, qué ayudas tuvo, cómo se lo contuvo a este bebé de chiquito, con quién estaba. Y este tema, obviamente, las pantallas, que es realmente muy preocupante porque cada vez vemos más y más chicos en esta situación. Muchas veces es con explorar la situación y con el interés del pediatra, muchas veces estos chicos empiezan a evolucionar bien, otras veces con el encuentro con estimulación temprana hace que los chicos retomen por la senda virtuosa del desarrollo, y otras veces hay que amacarse. Pero cuanto antes nos dimos cuenta que estaba fallando la mirada, la gestualidad, todo lo que implicaba el niño con su conexión, y tardamos en darnos cuenta de lo que le está sucediendo alrededor, más dificultades vamos a tener. Bueno, ¿hay más? Sí, tenemos más preguntas. Dice, en este caso, creo que se refiere al caso de Ramiro, ¿focalizaron en las capacidades y fortalezas del niño? Bueno, yo te digo que hace 30 años esto, así que yo realmente no tengo muy presente toda la historia actual. Tengo la imagen del niño en distintos momentos. Fue un trabajo muy arduo. El niño no tenía muchas posibilidades porque estaba en una situación con un tono postural distónico. Por momentos era un niño hecho un nudo y por momentos se aflojaba todo. Los ojos iban de un lado al otro sin poder detenerse, había posición de opistótonos. Bueno, fue un trabajo de la madre
y del padre muy, muy fuerte, de contención, de estimulación, ¿no? Y fueron muchos años, y el niño mejoró, no como hubiésemos querido. El lenguaje nunca fue un arma que él tenía muchas dificultades en ese área, pero logró la comunicación, sí. Después tenemos del equipo del Hospital Posadas, dice: hola, un gusto escucharlo. ¿Cómo piensa que es posible el trabajo interdisciplinario sin que sea que cada cual tenga su quinta? Bueno, ese es un tema, por eso hablábamos de la interdisciplina. A ver, una cosa es derivar. Uno a veces estos chicos, un pediatra que se asusta o que no tiene ganas, que no tiene tiempo, que no tiene formación, pum, ve que el pibe no habla, chao, o no se comunica, o que tiene gritos y que tiene un tono distinto, con movimientos estereotipados, que se queda mirando las cosas que giran, que no tiene un juego rico, sino que es estereotipado, que arma filas de autitos. Bueno, directamente neurólogo, y se lo empieza a estudiar, se hacen neuroimágenes, y de ahí test, A2, su ruta, tratamiento cognitivo-conductual. Esa es una de las vías. Y la otra vía es lo que estuve hablando hasta ahora, del escuchatorio, del investigar, de ver cómo fue todo desde previo al nacimiento, a ir estableciendo nexos, una trama, y a partir de allí pensar en quién puede ser el que nos acompañe en esta tarea. Por eso es interdisciplina, no es que el pediatra se desliga, ¿no? Al contrario, el pediatra tiene un vínculo muy acendrado con esa pareja parental y con el niño, y tiene un lugar muy importante porque lo ve desde que nació, y va a establecer ese contacto con alguien que tenga una línea, una posición en busca de la subjetividad muy similar. Y entonces ahí se va a establecer un contacto ya sea con el estimulador temprano, o con el psicoanalista, o con el especialista en lenguaje. Se va a intercambiar. Hoy día, gracias a la tecnología, bueno, podemos tener mucho más intercambio y Zoom para contar las dificultades de este niño y las estrategias a seguir. El pediatra necesita tener algún tipo de formación en desarrollo, en entender cómo se va produciendo la subjetividad, y fundamentalmente cada integrante del equipo de interdisciplina tiene que ajustar el lenguaje. Por ejemplo, a mí se me salen con un lenguaje lacaniano, lo cual yo no estoy diciendo que no adhiero a la línea lacaniana, simplemente yo no la conozco. Está muy bien que el psicoanalista tenga diferentes influencias, y los lacanianos lo tienen así, pero si a mí me empiezan a hablar solamente en un lenguaje lacaniano que yo no entiendo, que yo no puedo acceder a su significación, por ahí es difícil establecer esa conexión. De manera que la conexión tiene que ser con un lenguaje que pueda ser accesible a cada uno de los que intervienen, ¿no? Y es muy importante la cuestión de no tomar territorio propio. No, esto es mío, esto no. Sino, creo que la interdisciplina se basa en desterritorializar el saber de cada uno, el lugar de cada uno, la postura de cada uno, sino que sea una cuestión, si bien cada uno se ocupa de un determinado accionar, que pueda compartir con otros, ¿no? Y eso me parece que es lo que brinda una vía regia
para que los padres se sientan contenidos y se sientan que están por una vía del trabajo que aporta a que el niño vaya tomando del medio, ¿no? Rápidamente uno puede ver que esto es así. Sí. Bueno, te leo algunos comentarios. Gladys dice, es fundamental dar un mensaje y escucha empática a los padres, un mensaje positivo en la evaluación del desarrollo de un niño. Y Sí. María Eugenia nos dice, me parece muy interesante el espacio de poder establecer relaciones entre dos disciplinas, la pediatría en tanto registro sistemático de controles de salud en el niño en la primera infancia, y por otro lado el psicoanálisis en tanto rescate del sujeto como ser único en relación con el otro. El punto de encuentro entre ambas permite la lectura integral del sujeto con la parte biológica y psíquica. Gracias por fomentar este tipo de espacios. Un gusto. Y después tenemos a Julián y Sebastián, que ponen gran persona. Paco Maglio, a mí me preocupa, no sé, no entiendo bien cómo está redactado, pero dice, a mí me preocupa el boom out profesional en la atención del paciente. El burnout, perdón. Sí. El no lugar familiar ni del pediatra. ¿Cómo le parece que es la forma de escapar a eso? Es difícil, ¿eh? Es difícil porque también depende de un sistema de salud en donde el pediatra en atención primaria no está bien valorizado, tanto desde el punto de vista de sus honorarios. Imagínense el honorario de una obra social y un pediatra que por ahí necesita 1 hora para quedarse con este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cómo se concilia eso? El tiempo que se lo somete cuando hay 20 chicos esperando la atención en ratitos muy cortos, ¿no? Sacarle la ropa, ambientes fríos, con ruido, con un montón de situaciones. Se necesita un ambiente muy tranquilo, el tiempo, la posibilidad del intercambio. ¿Cómo lograr una transferencia con padres que están absolutamente angustiados por una situación de desarrollo que los supera, que los angustia, que dicen, este chico, ¿qué le pasa? Es angustiante cuando un chico se lo ve que no progresa en el área del desarrollo, que tiene continuamente estereotipias, que no mira, que no se expresa, que no interpela al otro, que tiene llantos y sonidos guturales, que no aparece un lenguaje. Es tremendo para una familia esta situación, ¿no? Y esto todo tiene que ser tomado por un profesional que no tiene que saber lo que le está pasando, al contrario, ninguno de nosotros sabe de entrada qué es lo que le está pasando a un niño, pero sí tiene una posición empática, que quiere decir que ve lo que está pasando, ¿no? Y empieza la investigación, que puede superar la incertidumbre del no saber, porque realmente a todos nos ocasiona el no saber, y especialmente el médico, el pediatra, ante una cosa de incertidumbre, de no tener un diagnóstico, se desespera. Un chico con fiebre prolongada de muchos días, el pediatra a veces no duerme pensando en qué le está pasando a ese chico. De manera que superar la cuestión de la incertidumbre y saber que estos son procesos largos, pero que requieren de la puesta en marcha de estrategias y de una posición que sea abarcadora, que pueda entender la situación en cada momento de cómo fue la evolución del desarrollo, cómo el niño empezó el apego en base a cuidados ajustados, cómo circuló el lenguaje en esa crianza. De manera que es todo un proceso de vinculación que se puede dar solamente con esta cuestión de la empatía y del no meterse con reglas rígidas, ¿no? Cuando ya empezamos con un niño, que un bebé llora, y la mamá viene y dice, me llora, entonces el pediatra ya lo único que quiere es dar una indicación para
expulsar, ¿no? Bueno, dele 20 gotitas, o no, tiene reflujo, bueno, ya le vamos a, lo empieza a poner a estudios para el reflujo gastroesofágico, en vez de empezar a entender y a escuchar, ese escuchatorio de Maglio. Maglio era un clínico fantástico, ¿no? Era del Muniz, y realmente hablaba de estas situaciones. Lo mismo en mi caso personal, yo he sido influenciado por Gian Antonio en el Hospital de Niños, que fue el maestro de todos nosotros, ¿no? Y Roca Tagliata, por personas que se interesaban en cuestiones de la complejidad, que no era solamente un niño producto de un organismo, sino un niño producto de su organismo y su ambiente. Sí. Bueno, sí, te leo. Excelente exposición, un lujo escuchar al doctor, de Mariela. Gracias por este espacio. Claudia dice, excelente, gracias. Y Gladys dice, muy bueno el encuentro, gracias por compartir la experiencia. Bueno, muy bien, me parece que en esto nunca vamos a... Ni yo voy a terminar de decir todo lo que tendría que decir, necesitaría mucho tiempo, ni se van a ir dando se va a lograr evacuar todas las dudas, ¿no? Porque en este campo la duda, es lo que nos lleva todo el tiempo, ¿no? Y la no certeza, pero son cosas a que vayamos anoticiándonos de que está. ¿Qué nos sirve tener una certeza cuando ponemos etiquetas que no dicen nada, sellos que hacen que un niño quede ahí atrapado, actuar como un oráculo? Bueno, en base a este diagnóstico, este niño va a tener esto, no va a poder hacer aquello, va a necesitar... no recurramos a un oráculo, sepamos que en la medida en que logramos la vinculación, que logramos a un niño colocarlo por la senda del desarrollo, que logramos que con ese cuidado, con la maternación, el bebé vaya entrando en un estado de necesitar, de encontrar el sostén y no recurrir a la cuestión esta de la desesperación, del llanto, del berrinche, del no poder comunicarse, encontrando las palabras, que la palabra vaya surgiendo, que el lenguaje aparezca, que el juego aparezca. Evaluar el juego en un niñito es fundamental. Bueno, desde lo que decíamos del Fordá, a cómo el niño toma objetos, nos lo ofrece, qué podemos tirarnos al suelo. El consultorio de pediatra tiene que estar lleno de juguetes, aún en épocas de pandemia, no sé. No podemos sacarle los juguetes. Yo pienso, qué lío, ¿cómo vamos a hacer? Por suerte ahora la cuestión del objeto como transmisor del contagio del coronavirus no es tan importante si no entendemos como con la vía aérea. Pero bueno, de cualquier manera siempre tenemos que tener cuidado. Pero realmente la cuestión de un chiche, de poder intercambiar, de utilizar un muñeco, un títere que hable por uno, cómo ir estableciendo la relación con el niño cuando se asusta en el segundo semestre, hablándole despacito, no queriéndolo invadir, promoviendo un examen físico no autoritario, ¿no? En el sentido de exigirle, agarrarlo, tocarle la panza, sino ir despacito, 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 encontrando que el niño no nos rechace, ¿no? Poniéndose títere, que la mamá se lo dé, que le hable, permitiendo que el nene no nos acepte y esperando a la próxima, al próximo encuentro, que uno que se vaya habituando con nosotros, ¿no es cierto?
Obviamente no hablo de no revisar a un niño que está con fiebre y que necesita ser revisado. Bueno, ahí no vamos a utilizar este método de la garganta, tenemos que mirar la garganta, eso va fuera de sí. Tampoco vamos a caer en un psicologismo, no, al niño no se lo puede tocar. Obviamente, en los controles de salud podemos ir progresivamente adentrándonos en esa relación. Y que el bebé nos conozca, que se establezca esa transferencia con el bebé, así como con los padres, y que pueda surgir la palabra, que pueda surgir el juego. Un bebé que imaginariamente utiliza el avión y lo hace chocar y uno puede intervenir en ese juego, es bárbaro, ¿no? En cambio, un niñito que va produciendo un juego estereotipado, alineando uno tras otro los autitos, y que no se le puede cambiar el orden porque lo desestructura, bueno, ahí cómo vamos a intervenir para que despacito pueda pasar ese juego estereotipado a un juego en donde va cambiando, va alterando el orden, va aceptando la inclusión del otro, y nos va a ir incorporando de manera de que no nos vea como el extraño disruptivo peligroso, ¿no? Un bebé que se fue desde muy chiquito no pudiendo comunicar con su ambiente, que se fue metiendo adentro de una coraza, como una tortuga que se mete adentro y que no puede salir, y que esa coraza cada vez se hace más gruesa, más dura, requiere de que lo podamos sacar muy despacito, haciéndole que vaya perdiendo el miedo a todo lo que le rodea, ¿no? El bebé se pone en situación autista cuando todo siente el medio ambiente como muy agresivo. Y encontrar la manera de llegar a él es muchas veces cerca del arte, ¿no? Nos convertimos en creadores para lograr poder entrar en esa comunicación y que no nos rechace. Bueno. Te leo más comentarios. Gracias, doctor. Muchas puntitas del ovillo para desplegar. Diagnóstico no es destino. Dice, no está el nombre. Después Victoria dice... Es así. Hay que ir destrabando el ovillo como un desatanudos, despacito, despacito, despacito. Y un diagnóstico no hace destino. En realidad, trabajamos sin diagnóstico, trabajamos con lo que le está pasando al niño y tratando de entender y tratar de desanudar ese ovillo. Después Victoria dice, genio, se puede jugar igual, se limpia entre paciente y paciente. María Alejandra dice, pensaba el trabajo intersectorial con educación, la importancia de que los educadores y sus familias conozcan y puedan establecer vínculos con los niños y niñas que favorezcan este sendero del desarrollo y maduración. Bien. Después Susana Ovejero dice, muy interesante, gracias por el espacio. ¿Cuánto para reflexionar, ser empáticos, acompañar, respetar tiempos? Rebeca dice, buenos días, si mal recuerdo dijo que aún no se sabe el origen del autismo, pero por ejemplo en el caso de la epilepsia es por origen biológico, si no me equivoco, pero en ambos casos, ¿puede influir el contexto en su desarrollo? A ver, el origen del autismo yo nunca hablé de si era biológico o no, dije que era multifactorial, en donde obviamente es un ser biológico que tiene que encontrar con su medio la manera de evolucionar, de ir cursando por esa senda. En el caso, obviamente que en el caso de la epilepsia hay situaciones muy complejas. Un niño que tiene una epilepsia que se desconecta o
obviamente que requiere un tratamiento específico, pero el tratamiento de la epilepsia no implica que no nos ocupemos de lo que es su desarrollo y la necesidad de que el niño pueda conectarse y comunicarse con el afuera, ¿no es cierto? Entonces, nunca hablamos de una cuestión única. En la epilepsia, obviamente que hay un factor biológico que uno lo diagnostica con determinados métodos, con electro, con polisomnografía, y que obviamente que después tenemos que tender a que esa epilepsia pueda estar controlada. Pero pero necesitamos luego de toda una serie de cuestiones que rodean al niño para que le dé la posibilidad de ir estructurándose en base al cuidado familiar. Después tenemos Escuela de Educación. Buen día, muchísimas gracias, sumamente enriquecedor. La vinculación entre médico y paciente como un entramado integral para fortalecer el concepto de salud y prevención. Y hasta ahí tenemos los comentarios. Con respecto a la empatía, ¿no? La empatía es la posibilidad que cada ser humano tiene de conectarse con el otro, de entender qué es lo que le está pasando al otro a través de sus gestos, de su postura, de la forma del lenguaje, de relacionarse, ¿no? Hay múltiples cosas que uno rápidamente capta. Hay personas que son naturalmente empáticas y que entienden al otro, ya tienen un desarrollo de su empatía que viene innato. Hay otros sujetos que esta empatía la van haciendo en la medida en que van participando de estas situaciones y van generando un conocimiento y entendiendo la cuestión de la complejidad. Hay otros que no tienen empatía y que nunca la van a lograr. ¿Por qué no? No la tienen, porque y bueno, son personas que se dedican a situaciones más de exactitud, de cosas exactas, ¿no? Por ejemplo, un laboratorio, una investigación. En eso no requiere una cuestión de empatía con el otro, que es más del territorio de la cuestión humana, de la conexión entre dos personas. Bueno, ¿no hay nada más? Bueno, no tenemos más preguntas ni comentarios. Gaby, si querés tomar la palabra. Sí, por ahora no. Yo que pensaba quedarme hasta mañana, pero bueno. Te podés quedar, Rónica, hasta mañana y seguimos. Sí, hay una más, hay una más. Pregunta, Dale. ¿algún material bibliográfico que recomiendes? No se termina el tiempo de estudiar y de leer. No se termina. Yo creo que, a ver, como pediatra, he tenido que, bueno, la cuestión en desarrollo, yo creo que debe ser de 20 o 30 años, ¿no? Primero yo sigo siendo pediatra, sigo atendiendo niños en sus diversas problemáticas. En el desarrollo específicamente, bueno, requiere un largo curso. Primero, establecer grupos de trabajo interdisciplinarios, me parece que eso es fundamental. Y a partir de ahí, nutrirse de múltiples lecturas. Para mí, Winnicott es una guía imprescindible que me ha llevado a entender muchas cuestiones en la pediatría. Winnicott ha sido pediatra, entonces soy muy afín a sus lecturas. También me interesó mucho en este último tiempo Margaret Mahler a través de lo que es el desarrollo emocional de un niño. Hay múltiples lecturas. Yo les recomiendo un libro de un pediatra con un equipo interdisciplinario, que es El desarrollo del cachorro humano, que es de la editorial Noveduc, que lo escribí yo en el 2009, ese fue el primer libro, y en el 19, con Esteban Rauwenstein, y escribimos con el equipo interdisciplinario,
un libro que se llama Pediatría, Desarrollo Infantil e Interdisciplina, que aborda las diferentes miradas, también es de Noveduc. Y bueno, ya que está, voy a pasar el chivo, que en esta época de pandemia he escrito un libro que todavía estamos en el título, pero que tiene que ver algo con la pediatría, el desarrollo infantil, y que, bueno, está ahí estamos ahí en Noveduc y estoy esperando que, no sé si estaba Alfredo Jerusalinski, que me dijo que iba a estar, no sé si estará Alfredo, me olvidé de mencionar que iba a estar Alfredo Jerusalinski, que está en el grupo, bueno, Alfredo Jerusalinski, no sé si lo conocen, es un psicoanalista que vive en Brasil y que es un pionero en desarrollo infantil, y bueno, que tengo el gusto de participar que estemos interrelacionados, y bueno, él está abocado a hacer el prólogo, así que bueno, ese está en gestación, ¿eh? Pero hay mucho, hay para leer y leer y leer y leer, y tratar de entender, ¿no? Yo también he tenido la suerte de que mi esposa Norma Manabela ha sido pediatra y es psicoanalista infantil, y ella me ha ayudado en muchas cuestiones en donde para mí ese lenguaje era medio críptico, y eso era lo que decía, que hay que leer, no hay que asustarse, pero a veces hay lecturas que cuestan mucho trabajo, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, es esto que tiene que pensar, relacionar la clínica con diversos escritos, que van buscando y aportando como un collar, despacito, despacito, para que se arme ese collar completo. Es una puntilla que hay que ir haciendo. Y eso es la puntilla en cada niño, que hay que buscándole su senda del desarrollo y por dónde puede ir evolucionando. Es cierto. Creo, bueno, Ronnie, muchas gracias por participar, por estar, por ser tan claro, por acompañarnos, por nutrirnos también y por permitirnos pensar y repensar siempre el trabajo que hacemos desde la interdisciplina y cuando trabajamos con niños, ¿no? Porque es fundamental no olvidarnos de con quiénes están, quiénes son sus cuidadores, quiénes son quienes los van a sostener, quienes les van a dar estructura, con qué. Bueno, miles de cosas que pueden ir apareciendo y que podemos ir pensándolas. Lo importante creo que es un poco, para cerrar este encuentro, además de recontra agradecerte, esta cuestión que apareció también al final, que tiene que ver con que nunca se acaba el momento de preparación de un profesional cuando está trabajando, que el título nos habilita, pero que después tenemos que permanentemente seguir formándonos y nutrirnos de otros también en nuestra práctica, porque solos no podemos pensar ninguna práctica. Y esto de las etiquetas y esto de no trabajar con un diagnóstico acabado, sino de ir pensando, replanteándonos, es fundamental cuando trabajamos con niños. Por eso es que el servicio, el SIADE, trabaja con esta mirada, con el caso a caso, con el pensar cada niño en su particularidad, en su singularidad, en el ambiente donde está, quiénes son los que lo rodean, la importancia de quién lo acompaña y quién viene al tratamiento junto con el niño, el padre, el adulto responsable que esté, la posibilidad de dar los espacios de charla y encuentros con ellos, que no es un nene que entra y sale y es un tiempo solo de trabajo ahí, sino que el trabajo sigue, esto que vos decías. A veces como pediatra me quedo noches sin dormir pensando en eso, bueno, ¿por qué le está pasando esto? O por dónde lo voy pensando. Y esto es la riqueza del trabajo que elegimos, creo que todos los que estamos participando, inclusive hoy de este encuentro, ¿no? De pensar en el desafío que tenemos permanentemente cuando un paciente viene a la consulta. Ser respetuosos, ser empáticos y respetar también tiempos, porque a veces los tiempos escolares son los que apremian en esta cuestión diagnóstica, que la escuela pide un diagnóstico para ver a dónde va este niño, dónde deja a qué escuela, bueno, qué... Y bueno, tenemos todos tiempos distintos también. Entonces pensar en esto del respeto también al otro.
Así que... Sí, y lo que es muy importante a veces con los tiempos de la escuela es, ahora que tenemos esta cuestión de la tecnología, antes había que participar con el trabajo escolar y había que ir a la escuela y hacernos de un tiempo. Bueno, hoy es mucho más fácil, es coordinar por WhatsApp en qué horario nos encontramos y hablar todos y generar un grupo para ver qué es lo que le está pasando a ese niño y quitar las angustias. La escuela a veces, muchas veces, necesita del apoyo del equipo interdisciplinario para entender, ver qué se está trabajando y no expulsar al niño de un lugar que necesita, ¿no? Claro, fundamental. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están participando, a todos los que se suman a estos encuentros del ciclo de conferencias 2021. Los vamos a esperar próximamente, seguramente en julio, con otra posibilidad de intercambio de experiencias y de saberes. Así que, Ronnie, muchísimas gracias. Como siempre, tan desinteresadamente que nos acompañás en los espacios que podemos construir. Así que bueno, desde nuestra parte... No, gracias a usted. Gracias a ustedes por este espacio. ¿Sí? No, lindo. Muchísimas gracias. Bueno, chao, que les vaya bien. Un beso grande y gracias. Gracias a todos por participar. Chau, chau. No. ¿Por qué no? Porque no estabas ahí. Ay. Bueno, Ciade, nos vamos quedando un ratito, que ya terminamos. Cierro. Chao. Chau, gracias. Chao, gracias. Bueno, súper participativo, qué bueno. Buenísimo, chicas. La verdad que siempre es tan claro él. Bueno, ahí va saliendo ya la gente que estaba formando parte del encuentro de hoy. Ni bien tengamos la grabación, vamos diciéndole que las vamos a ir subiendo. Gabriela, compartirla. Sí, ¿puedo ya cortar estoy la acá. grabación ya? Sí, José, ya la podemos cortar, tal cual. Gracias. Que tengan buen día, buena semana, cuídense. Muchas gracias, José. Un beso grande. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias.